Bienvenidos, este es un video más de Total Fit Chile en su programa online y empecé con una serie de videos deportivos en donde voy a explicar más o menos cuáles son las cosas desde el punto de vista teórico que nos importan en el programa. Bien, el video anterior fue sobre el fitness y qué significaba el fitness. Y lo que voy a hacer ahora es explicar cuáles son las áreas más cercanas al deporte que se hace en el programa y algunas otras que están quizá un poquito más alejadas, pero funcionalmente nos servirán como de forma teórica entender mejor el contexto. ¿Bien? Ya explicamos lo que es el fitness, que es la capacidad de performar. El fitness deportivo es la capacidad de performar deportivamente y hay distintas áreas. No es necesario hacer una separación exhaustiva de todas las áreas. Simplemente hay que saber que la idea es generar una capacidad de respuesta ante cualquier requerimiento deportivo que se quiera. ¿Bien? Entonces lo primero que voy a hacer es explicar cuál es la base del entrenamiento del programa y cuál es el tipo de deporte que hacemos. El deporte que hacemos se llama calistenia. ¿Y qué es la calistenia? Es simplemente hacer deporte y ejercicios de fuerza en general solo con tu peso corporal. ¿Y por qué digo de fuerza? Porque trotar podría ser parte de la calistenia también, porque es un ejercicio usando el peso corporal. Pero la calistenia en realidad está enfocada a el control del cuerpo. ¿Bien? Y el control corporal sin necesidad de pesos externos es extremadamente difícil. Los bailarines tienen cursos especializados de calistenia, calistenia 1, calistenia 2, y van avanzando a medida que van haciendo mejor su desarrollo en esa disciplina. Aún así, la mejor performance que puedes hacer es cuando el control de tu cuerpo es total. ¿Bien? Y en calistenia hay tres áreas bien importantes. Así se separa el mundo de la calistenia. Está el mundo de los básicos, o el mundo de los estáticos y el mundo de los dinámicos. ¿Cuál es el mundo de los básicos? Se llama así por el tipo de ejercicios que se hacen. Son ejercicios que son simples y lo que buscan es generar una mayor fuerza muscular y, si uno lo quisiera, hipertrofia. ¿Cuáles son? Los pull-ups, en español dominadas, los push-ups o las flexiones de brazo o flexión-extensión de brazo, los squats, que son la sentadilla, los crunches o los abdominales, etc. Y ahí tenemos un montón de variantes. Hay flexiones de brazo que uno se puede alejar del suelo y dar un aplauso, y así, hay infinidad de variantes en cada uno de los básicos, y cada uno de esos básicos es más difícil o menos difícil dependiendo de la variante que uno esté usando. Hay un concepto de básicos que se ocupa en el weightlifting, que son el peso muerto, el press banca, etc. Esos básicos, cuando se habla en ese contexto de básicos, se piensa en eso. En calistenia, cuando se habla de básicos, se está pensando en pull-ups, push-ups, fondos, sentadillas, etc. ¿Bien? Es el primer mundo, el de los básicos. El segundo mundo es el de los estáticos, y lo que busca es mantener posiciones el mayor tiempo posible, en donde estas posiciones tienen alguna dificultad. El estático que uno podría conocer sin saber nada de calistenia es la posición invertida, que en inglés se le llama handstand. El handstand o la posición invertida
es una de las habilidades que se desarrolla en calistenia y se busca estar el mayor tiempo posible o con ciertas variantes en esa posición. Hay otras posiciones que requieren mucho más fuerza y, y por lo tanto más tiempo de entrenamiento para poder realizarla. Unas son el planche, front lever, back lever, Hefesto, Victorian, y todos estos nombres que no es necesario especificarlo, son posiciones extremadamente difíciles para el cuerpo, pero que no requieren ningún peso. De hecho, poder desarrollarlas es tan difícil que una persona, aunque tenga una gran capacidad eh, física, no lo va a hacer. Una persona que vaya al gimnasio haciendo esos movimientos poco funcionales nunca va a hacer un movimiento así. Quizá un gimnasta de hecho lo hace, es parte de su desarrollo. Una persona que hace yoga pues, lo podría hacer, algunas posiciones y así. Esos son los estáticos. Y en tercer lugar están los dinámicos, que son los más llamativos y son piruetas, entre comillas, que se hacen tanto en suelo, en barras paralelas o en barras en altura, donde las personas están moviéndose y a medida que se van moviendo van cambiando de posición. Y esas posiciones son algunas muy fáciles, otras muy difíciles. Y entonces el desarrollo de la calistenia es simplemente el desarrollo de uno u otro eh, uno u otro una u otra área, ¿bien? En general en calistenia se trabajan las tres cosas, pero perfectamente se podría trabajar una más que otra. Nosotros en el programa lo que más hacemos son básicos y estáticos, casi no hacemos dinámicos. Y es por una cosa también de facilidad. Las personas que estamos en el programa en general somos mayores, tenemos más de 30 años, entonces es difícil para nosotros hacer piruetas en las barras por una cosa ya de flexibilidad o cosas así, ¿bien? Pero aún así se puede, ¿sí? No pasa nada, no es para nada un impedimento, simplemente en el programa estamos más envueltos en ese mundo. Eso es la calistenia. Primos de la calistenia importantes, uno es el entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Ejercicios con tu peso corporal, pero que tienen más incorporada la variante cardiovascular. O sea, son personas que además de hacer ejercicios que no buscan tener gran fuerza física, buscan sí tener una mayor capacidad cardiovascular, inclusive mayor potencia. ¿Bien? Se hacen los mismos ejercicios que en calistenia, quizá en una menor cantidad los que uno está colgado, pero se hacen cosas súper parecidas. Y el entrenamiento funcional, por lo tanto, es muy primo de la calistenia. Otro primo de la calistenia es el yoga. El yoga tiene posiciones extremadamente complejas donde se requiere alta elasticidad, igual que la calistenia. Por ejemplo, en calistenia hay una posición que se llama frog stand, que es un requisito para poder hacer el planche. El frog stand es colocar tu cuerpo en forma de ranita y esa posición también se hace en yoga, exactamente la misma. Tiene otro nombre, por supuesto, y las progresiones a la posición invertida en yoga siguen un camino más o menos parecido. Una de las progresiones es el crow stand. Crow es cuervo, para los que vean Game of Thrones, es cuervo. Entonces es un movimiento un poquito más difícil que el frog stand, pero viven en los dos mundos, tanto en calistenia como en yoga. Así que son extremadamente primos, son parientes muy cercanos. La diferencia yo creo es que en yoga el horizonte es tener una mayor flexibilidad y poder practicar dentro de esa flexibilidad ejercicios de fuerza. Y eso se hace en calistenia, pero en calistenia se enfoca más en la fuerza todavía. Por eso son primos y no son lo mismo. Otro primo de la calistenia es el pilates. Pilates es ejercicios entre comillas con tu peso corporal, pero en realidad
ocupan ciertas máquinas para tener una mayor elasticidad, que es la que busca el yoga. Eh, Otro primo del pilates son las telas, el trapecio, etcétera. Cualquier cosa que trate de controlar su propio cuerpo sin estímulos externos, más allá de poder pararse en algún lugar o agarrarse en algún lugar, es primo de la calistenia. Cercanos, no tan cercanos, el CrossFit es un pariente ya más lejano, pero sí se puede asimilar un poco. Tiene la metodología del CrossFit, por lo menos la primera parte, busca hacer ejercicio siempre con peso corporal, por lo tanto lo ocupan harto y está bien. Eh, y el CrossFit, ya lo que había explicado en el video de fitness, trata de hacer todo bien, por lo tanto es natural que también trate de hacer cosas de calistenia. Por eso es similar. Se confunden en general, pero no son lo mismo. Eh, y voy a dedicar un par de minutos en este mundo ya más de las pesas. En las pesas existe, o lo que uno tiene cuando uno tiene en consideración este mundo de las pesas, uno divide ese mundo en tres. Están los weightlifters, los powerlifters y los bodybuilders. Bien, los bodybuilders son las personas que están pensando en cómo generar un cambio físico muscular en tu cuerpo. Se preocupan especialmente y son muy eficientes en crear masa muscular y eliminar masa grasa. Y lo que hacen es usar movimientos más aislados, a diferencia en calistenia, que es todo más compuesto. ¿Bien? Los, eh, los weightlifters son personas que buscan levantar peso, por lo tanto están en el gimnasio y levantan grandes cantidades de peso, pero no les importa, entre comillas, no les importa cómo se ven, lo estético o cuánta masa muscular pueden crear. ¿Bien? Y la mezcla de los dos son los powerlifters, que son personas que buscan algo estético y además levantar mucho peso. ¿Bien? Y estos tres son más o menos los que uno podría encontrar en un gimnasio. Quizá en un gimnasio un poquito más especializado están los strongman, que son personas que levantan mucho, extremadamente mucho peso y ya no les importa cuánta cantidad de grasa tienen. Bueno, ese es el video, espero que le haya servido. Es una revisión somera de algunos aspectos deportivos, así que espero que ahora les quede un poquito más claro. Que estén súper bien, no olviden darle me gusta, suscribirse, etc. Ya, chao.